Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018. Empezamos una nueva semana luego de conocer este sábado y domingo los resultados de la última encuesta de Ipsos Perú, en la que va quedando claro cómo el ruido político, cómo el enfrentamiento entre los poderes del Estado, entre los políticos de nuestro país está finalmente cobrándoles varios puntos de aprobación. La sensación en general que hay en la gente es que todos están jalando agua para su molino y nos estamos olvidando de una agenda conjunta, de una agenda por el país. Vamos a empezar de inmediato la entrevista con nuestro invitado. Esta noche nos acompaña el ministro de Vivienda, Carlos Brus. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Sí, y hacíamos una reflexión al inicio, antes de salir al aire, sobre los resultados de esta encuesta y de verdad, las cifras no mienten. Todos están perdiendo. Gracias. Y esto porque finalmente no se ha podido llegar a un diálogo que era inevitable cuando un presidente obtiene el Ejecutivo, pero cuando un Congreso está en manos de una fuerza opositora. ¿Faltó dialogar al inicio? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos llegando a esta situación prácticamente de desencanto nacional y de desinterés por la política? Definitivamente, en efecto, hay una falta de diálogo. La pregunta es, ¿quién es el culpable que este diálogo no se produzca? Mira, el ambiente político que existe es parecido al que había ahí por los años 99, 2000, donde en efecto había un gobierno que chuponeaba teléfonos, que perseguía a sus opositores, que violaba la Constitución, que pretendía seguir religiéndose. Entonces, bueno, había un motivo por el cual había que rebelarse y un poco era fuerza contra fuerza. En este caso tenemos un gobierno democrático, puede cometer los errores que quiera, pero no hay coacción a periodistas, tú lo puedes constatar, no se chuponea teléfono, no se persigue a nadie. Sin embargo, el ánimo es parecido al que había en esas épocas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto si el gobierno no está agrediendo a sus adversarios? Y sin embargo, por lado del Congreso, bueno, no solamente vacancia, prohíben al gobierno que pueda contratar publicidad con los medios de comunicación privados, como ocurre en cualquier país democrático, te modifican artículos de la Constitución pasándolos como si fueran cambios en el reglamento. Esas cosas que ocurrieron en el 90 y no tienes un gobierno que esté violando las reglas de juego. Desde el principio me consta que ha habido un intento de dialogar con la fuerza mayoritaria en el Congreso, porque como tú bien dices, son dos poderes del Estado manejados por distintos partidos políticos porque así el pueblo lo decidió, pero ha sido imposible ponerse de acuerdo y más bien por el lado de Fuerza Popular han habido actitudes muy agresivas, bastante obstruccionistas, y me consta, y que ha generado esta situación en la cual, como tú dices, nadie gana. Keiko Fujimori antes era de lejos la líder con mayor aprobación, ahora creo que está en tercer lugar. Creo que se mantiene en el primero, pero claro, el como intención de voto, pero como aprobación, creo que está debajo de Julio Guzmán y alguien más. Antes tenía 72 congresistas, ahora tiene 59. Antes era un grupo unido, ahora se ha partido en dos. El fujimorismo con dificultad no llegaba al poder estando unido. Ahora que está partido, imposible. No van a hacer gobierno en las próximas elecciones. Están dispuestos a sacrificar todo eso por esta vendetta que no tiene una razón objetiva de darse. Eso es lo que no me explico. Y ahí es donde muchos creemos que o nos hemos vuelto locos todos, o no sé qué está pasando que nos impide poder conversar, ponernos de acuerdo en cosas que a la gente le interesa: vivienda, salud, educación, agua, en general, todas las condiciones económicas. Exacto. Que hace que tú puedas mejorar tu calidad de vida, que es la razón por la cual te han elegido, para que te pongas de acuerdo y mejores mi problema de educación, de salud que tenemos en la vida diaria. Y que pueda hacer planes a futuro. La gente no está haciendo planes a futuro porque sencillamente no sabe qué es lo que va a pasar en los próximos meses con el gobierno. Vamos a ir desmenuzando los temas esta noche. El día de hoy, por ejemplo, se han pronunciado varios ministros y han dicho que si el presidente es vacado, ellos también presentan su renuncia. ¿Esta es una opinión colegiada del gabinete o son opiniones personales de cada uno de ellos? No, bueno, digamos, es algo que lógicamente tienes que hacer, ¿no? Si se va el presidente que te pidió integrar su gabinete, pues obviamente tú tienes que renunciar. No, nadie pretende violar eso. Eso es natural. El tema está en que, ¿por qué se debe dar ese cambio del presidente?
es constitucional, hay la causal para hacerlo, nuestra Constitución es clarísima. Con la finalidad de dar estabilidad a la gobernabilidad del país, el presidente solo puede ser vacado por causales claramente explícitas en la Constitución. Y dice, solo puede ser vacado, porque no convocó a elecciones, porque disolvió el Congreso, lo dice claramente. Con lo cual, los presidentes no pueden ser acusados sino hasta el final de su mandato, inclusive si cometen un delito, ¿no? ¿Por qué? Para darle gobernabilidad al país. Solamente se le puede vacar por incapacidad moral permanente. Tú lees los diarios de debate cuando se redactó la nueva Constitución y incapacidad moral permanente se referían a problemas psicológicos, problemas de locura, ¿no? Y pone la palabra permanente, o sea, era una situación en la que el presidente no se puede curar, que es permanente, ¿no? Entonces, suponiendo que hubiera habido un mal manejo de las cuentas privadas del presidente Kuczynski en el pasado, eso no encaja en esa definición. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De ahora en adelante, todos los presidentes del Perú van a poder ser vacados por la razón que el Congreso le dé la gana. Ahora, lo cierto es que la moción de vacancia se discute esta semana y el propio presidente asistió al debate de esta vacancia en la primera ocasión que se produjo. Es decir, él acudió con un abogado y reconoció la atribución del Congreso para llevarlo a rendir cuentas ante el hemiciclo. Bueno, el presidente fue, para que después no digan que se puso en rebeldía con respecto a un poder del Estado. Eso no le quitaba a él el derecho después, si sus derechos fundamentales eran afectados, en presentar un recurso en el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no la acoge, te puedes ir a cortes internacionales. Obviamente eso es en el peor escenario en que veamos un país que ha cometido semejante locura. Situación que yo espero y confío no se va a dar. Esta semana no se va a discutir el tema de fondo, solamente se va a discutir si se admite o no se admite. Así es, si se admite o no este pedido de vacancia. Así es, ¿no? Y eso ya se verá después, probablemente el siguiente jueves. Y confío en que cabrá la sensatez entre los colegas congresistas y que no llevemos al país a ese extremo, ¿no? Ahora, se puede hacer interpretaciones constitucionales sobre qué cosa es incapacidad moral. Lo cierto es que el Congreso está ya... Permanente, ¿eh? Permanente. Sí. Se puede hacer. La pregunta es, ¿cómo calificaría usted el comportamiento del presidente Kuczynski cuando de plano niega una relación con Odebrecht y luego aparecen una serie de contratos que vinculan a una empresa, por no decir más, una empresa que es claramente Westfield, con Odebrecht en la asesoría financiera de varios proyectos importantes? Mira, Mávila, el mismo presidente ha reconocido que él se ha descuidado un poco en separar sus temas privados de los públicos. Pero aunque así haya sido el caso, eso no es causal de una vacancia de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. Y llama la atención cómo el Congreso en estos días, de la noche a la mañana, sin haberlo anticipado, sacan un cambio de reglamento que en la práctica modifica artículos de la Constitución. ¿Para qué? Para que el Congreso no pueda ser disuelto. ¿Esto qué cosa es? Una dictadura parlamentaria, y encima le prohíbe al Ejecutivo que pueda contratar publicidad con medios privados. Esto es un Congreso filo Maduro, ¿no? Nicolás Maduro estaría contento con el Congreso que tenemos acá. Ahora, pero hay alternativas para poder observar esas normas, es decir, que hay acciones de inconstitucionalidad que se pueden presentar ante el TC. Pero solamente la intención de aprobar este tipo de normas te dice la mala leche que hay, digamos, por ese lado. Fuerza Popular está reeditando lo que ocurrió en los 90s, ¿no? Ese es su mismo estilo. Confieso que me llama la atención el Partido Aprista, que es un partido que luchó con nosotros en la marcha de los 4 suyos para recuperar la democracia en el Perú. Me llama porosamente la atención. El abogado del presidente, el doctor Borea, ha dicho, si el presidente no hubiese indultado a Fujimori, no estaríamos en esta situación. ¿No hay un poco de culpa también del presidente? El quiebre de Fuerza Popular, la rabia que puede producir en Fuerza Popular, ¿no es también promovida por el presidente cuando se negocia con Kenji, con los Avengers, se los lleva en el avión presidencial, aquí y allá, se toman fotos, cuando se indulta a Fujimori con desconocimiento de la bancada, cosa que le ha costado a 3 congresistas al presidente? Mira, yo creo que la gente de Fuerza Popular tendría que ser honesta y decirle al país que no quieren que su líder histórico esté libre, pues. Porque hay mucho de eso, ¿no? Resulta absolutamente kafkiano que apoyen una moción de vacancia
cuando realmente lo que motiva esa moción de vacancia en la izquierda, que es la que la ha presentado, es el indulto a Fujimori. ¿Por qué este Nuevo Perú hoy apoya la vacancia y hace 60 días no los apoyó? Por ahí, no todos. La mayoría está sustentando la poca transparencia que hubo en el presidente de la República y en estos contratos y en esta relación con el empresa Odebrecht, en el haber no respetado, la diferencia o la muralla que debería haber existido entre un funcionario público y un empresario, que finalmente se enriquece debido a una situación privilegiada desde el Estado. Si ese fuera el caso, Mávila, entonces ¿por qué no votaron a favor en la vacancia anterior? ¿Por qué se retiraron del En el caso de municipio? la izquierda. Claro. ¿Por qué la izquierda no votó a favor de esa moción y más bien ahora sí la presenta? Porque se indultó a Fujimori. Pero esa es la izquierda, claro, no es el resto. Y la izquierda sola no es la que decide la vacancia. No, pero ¿quién se está sumando a esta vacancia motivada por el indulto a Fujimori? Los seguidores de Fujimori. Eso no lo entiende nadie. Es obvio que esta nueva vacancia tiene como causal fundamental el indulto a Fujimori. Y sin embargo, los fujimoristas que están en el Congreso, gracias a que Alberto Fujimori fue presidente y hizo bien algunas cosas y muy mal otras, gracias a él son ahora congresistas. Bueno, ahora, porque indultaron a su líder histórico, apoya la vacancia, no lo entiendo. ¿No traicionó la confianza de su equipo el presidente al indultar a Fujimori? Él tomó una decisión personal que en efecto ninguno de nosotros conocía, nos la comunicó el 24 de diciembre, algunos están de acuerdo. Yo públicamente desde el año 2012 he dicho que ya estuvo bueno, 12 años de prisión, y que a pesar de que yo fui perseguido por el gobierno de Fujimori, no te olvides que cuando organizamos la marcha de los 4 suyos me acusaron de asesinato, nada menos, ¿no? Así que yo no les debo ningún favor, pero siempre he dicho que los demócratas no tenemos por qué ser tan crueles como los dictadores, y que 12 años de prisión estuvo bueno, y algunos estuvimos a favor del indulto, otros no, algunos se alejaron, otros no, pero fue una decisión que tomó el presidente de la República exclusivamente. Y tenía en sus manos la decisión y la potestad de hacerlo. El problema aquí pasa por haber traicionado un compromiso. Eso es lo que se le reclama. Hay gente que dice, he hablado con el presidente, le digo, excongresistas de la bancada oficialista, algunos exministros también dicen, él nos dijo que no lo indultaría. Ese día, el mismo día del debate, se le preguntó a la señora Mercedes Arauz si el trámite estaba en curso y se decía no hay nada de indulto. Sin embargo, la coincidencia entre el salvataje que ofrece Kenji Fujimori y el indulto en Navidad, digamos, llama poderosamente la atención, más aún cuando el presidente luego ha salido o se ha mostrado públicamente sin ningún empacho con los que para muchos son sus nuevos aliados políticos, Kenji Fujimori y los denominados Avengers. Bueno, las alianzas se producen en cualquier momento en política. Hay una alianza y eso es normal. Ahora es obvio que la gente que rodea a Kenji Fujimori no está de acuerdo con lo que el Grupo de Fuerza Popular está haciendo. Pero eso es un problema interno de Fuerza Popular. Sí, pero que se traduce en hechos políticos. Por ejemplo, no están de acuerdo en generar un caos en el país, vacando al presidente de la República inconstitucionalmente, y por lo tanto en ese punto estamos de acuerdo. Ahora, el presidente, desde que asumió el mando, siempre habló de dejar que el presidente Fujimori se vaya a su casa. Él intentó buscar un arresto domiciliario, la ley que a través de la ley que se presentó en el Congreso y que fue bloqueada en la misma Comisión de Justicia por la mayoría fujimorista. No querían arresto domiciliario, y que efectivamente el presidente varió su posición de arresto domiciliario a indulto porque era la única opción legal que había. Entonces, ¿estamos reconociendo que hubo un pacto con Kenji Fujimori? No, yo no conozco los entretelones, pero jamás he mencionado que haya habido necesariamente un pacto. ¿Un aprovechamiento de las fracturas internas de la Fuerza Popular? Lo que se hizo fue que el presidente cumpliera con algo que él había ofrecido. Y él dijo arresto domiciliario, pero bloquearon la ley y la única alternativa era el indulto. Es absolutamente debatible. ¿Qué pasa si la Corte Interamericana decide o emite una opinión contraria al indulto otorgado? Si la Corte emite un fallo, yo estoy en el grupo de los que piensan que ese fallo tiene que acatarse. Es decir, Fujimori regresaría a prisión. Mira, la Corte Interamericana es la entidad que se encarga de hacer cumplir los derechos que los signatarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han firmado. Perú firmó ese acuerdo, se añadió a respetar una cantidad de derechos humanos, y para garantizar que eso sea respetado, el Perú también ha aceptado
la función de la Corte Interamericana y la autoridad que tiene sobre nuestro país. Por lo tanto, por más que a mí me disguste, esos fallos tienen que acatarlo. Ahora, usted decía hace un instante algo sumamente interesante. Decía, este grupo, hablando de Kenji y de los congresistas que lo acompañan, que ya no está en Fuerza Popular, optaron por defender la democracia, por no plegarse a un ánimo de desestabilizar al país, que es lo que ellos han declarado, pero la negociación sigue estando ahí. Es decir, ese deseo lo que parecería ser es una declaración para, en el fondo, ocultar que lo que hubo sí fue una negociación directa en la que participó el propio Alberto Fujimori. Mira, todos los grupos políticos conversamos y deberíamos conversar más para sacar adelante el país. En estas conversaciones hay coincidencias, hay discrepancias. Pero hubo un pedido de Kenji Fujimori al presidente. Me consta, por ejemplo, que en este intento de conversar nunca hemos tenido las puertas abiertas del grupo fujimorista. La razón no lo sé. Algunos especulan de que nunca superaron la derrota y que por lo tanto había sangre en el ojo, cosa que hablaría muy mal del espíritu de estadista que deberían tener los dirigentes. Pero nunca se pudo producir esta conversación, en la cual tú encuentras coincidencias y dices, bueno, en estas son discrepancias que no nos pondremos de acuerdo, pero avancemos. ¿Un exagerado triunfalismo del presidente también al inicio del gobierno? Es decir, no fue un presidente que ganó abrumadoramente, ¿no? Y que la rompió, claro, y que llegó a la presidencia. Él llega mucho a la presidencia porque, y creo que lo reconoce en un primer discurso, por poco, pero llegó. Y llega gracias al antifujimorismo, sí, que lo apoya. Entonces no era un presidente que pudiese ufanarse, ¿no?, de un gran respaldo popular. Es más bien tenía que demostrar que estaba a la altura del cargo que se le estaba encargando. ¿No hubo un poco de eso también? No, yo no veo por qué. ¿De soberbia por parte del presidente a la hora de tender puentes con el fujimorismo? El presidente intentó desde el primer momento tender estos puentes. ¿De qué manera intentó? A través de canales, llegar a conversar con los líderes. ¿Con Keiko Fujimori? Esencialmente. No se logró, recién hubo un diálogo muy protocolar en que Keiko lo visita en Palacio de Gobierno, y de todos los puntos que han conversado, muchos a los cuales ellos se comprometieron no se cumplieron. Por ejemplo, la ley para facilitar las expropiaciones para hacer obras públicas. Se tocó en esa conversación, se dijo que era algo bueno, ella se comprometió en apoyarlo y hasta ahora no sale esa ley del Congreso. Entonces, el diálogo fue bien poco fructífero y más bien se notó un ánimo muy obstruccionista por parte de la mayoría en el Congreso. A propósito de Keiko Fujimori, ella se ha referido al tema del obstruccionismo, pero además también a la actual situación del vicepresidente Martín Vizcarra, que es el hombre del momento, es el hombre al que todos están mirando a ver si se pronuncia o no se pronuncia, a qué hora se pronuncia, qué terno se pone y qué finalmente dice. Escuchemos lo que dijo Keiko Fujimori este fin de semana y seguimos conversando con el ministro de Vivienda. Que quede bien claro de que nosotros no somos obstruccionistas, muy por el contrario, hemos trabajado fuertemente para que este gobierno tenga todas las herramientas. No es nuestra culpa que ellos sean incapaces, que no tengan la capacidad de poner en marcha, utilizando estas herramientas y utilizando los presupuestos para estar a la altura de lo que debería ser. Lamentamos muchísimo que los hospitales no estén dando los servicios de salud, que estamos a puerta de iniciar el año escolar y hay tantas escuelas abandonadas, que el sistema de seguridad no haya avanzado. Y por supuesto que hay muchísimos cuestionamientos al presidente de la República. Yo no sé qué definirá la bancada con referencia a la vacancia, pero lo que sí he señalado es que lo mejor que le puede suceder al Perú es que el presidente de la República dé un paso al costado y renuncie. La última vez que yo he visto al señor Vizcarra ha sido en Palacio de Gobierno con el señor Kuczynski. Muchas gracias. Sí. ¿Usted se considera una llorona tal como lo ha entendido? ¿Qué traidores en su partido? ¿Considera traidora a su hermano Kenji también? El señor Kuczynski hace mención indirecta al señor Vizcarra. Yo lo que digo es, el señor Vizcarra le debe su lealtad al Perú, le guste o no le guste el señor Kuczynski. Más comentarios no voy a hacer. Este pareciera ser un segundo debut de Keiko Fujimori, a quien la verdad no habíamos escuchado pronunciarse desde el inicio del gobierno de esta manera, digamos, tan enérgicamente. ¿A quién le debe su lealtad, Martín Vizcarra? Mira,
Keiko efectivamente, no solo este fin de semana, sino la semana pasada, después de años, da una entrevista en vivo a un medio local y no sé si su intención es salir como la victoriosa o como la autora de todo este desastre. Si alguien le ha sugerido eso, creo que comete un grave error, porque al margen de que uno le crea al presidente Kuczynski o no le crea, definitivamente todos están hartos de lo que está pasando, de tener un gobierno permanentemente hackeado de vacancia, no vacancia, y por lo tanto te impide dar medidas de políticas públicas de mediano plazo. Pero reconocerá que también el gobierno ha hecho lo propio y la persona en particular del presidente Kuczynski también ha hecho méritos para que la población, por lo menos empiece a dudar. No hablamos solamente del indulto, que lo analizábamos hace poco, pero cuando él niega vínculos, cuando dice que Sepúlveda se refiere a un chileno, la primera vez que habla de su sociedad, cuando luego reconoce que Westfield fue un pequeño banquito y da este tipo de respuestas, o cuando posterga su comparecencia ante la Comisión Lavallato, justamente que hubiese permitido abrir un nuevo puente de diálogo con la Comisión, o ahora pone una serie de condiciones que aparentemente la Comisión no está dispuesta a aceptar. ¿No ha sido también el presidente un poco responsable de que hoy el vicepresidente se mantenga así en un silencio cauteloso? Estamos hablando de hechos que ocurrieron 16 años atrás. O sea, no son hechos de ahorita y en el ejercicio de su mandato, 16 años atrás. Pero por lo mismo, ¿por qué no admitirlo? Donde el mismo Marcelo Odebrecht lo dijo así: en un extremo estaba Toledo, que colaboraba con nosotros, y en el otro estaba Kuczynski, que era una permanente piedra en el zapato. Él reconoció que Kuczynski en ningún momento favoreció a Odebrecht, que el socio de Kuczynski, sin que él supiera, estuvo haciendo algunos contratos. ¿Usted cree eso? Yo le creo, ¿no? Y en todo caso, también creo que es algo que tiene que investigarse. Pero el presidente Kuczynski no puede ser acusado porque así lo dice la Constitución. Entonces, o respetamos la Constitución o no la respetamos. Correcto, ese punto de vista yo lo entiendo y entiendo que otros dirán, bueno, pero el Congreso tiene una atribución constitucional de vacar al presidente y si un presidente incapacidad moral permanente, correcto, pero no, si un presidente califica. Oculta información que luego empieza a aparecer de a poquitos y se empieza a armar un rompecabezas donde los intereses del presidente han estado, digamos, sus intereses privados en confrontación con los intereses del Estado, o de donde hay la mera sospecha, ¿no? de que hubo ahí un conflicto de interés, por decirlo menos. Entonces, el presidente no es también responsable de no haber hablado con claridad frente al país, la credibilidad frente al pueblo. Tú lo has dicho bien, mera sospecha. No hay nada probado. Entonces, ¿vamos a vacar a un presidente por una mera sospecha? Por Dios, fíjate en el nivel de inestabilidad que estamos poniendo a la República de ahora en adelante. Pero cuando el siguiente presidente venga y hay una mera sospecha que, por ejemplo, el vicepresidente Vizcarra hizo algo indebido en Chinchero, entonces lo van a vacar a él también. Entonces vamos a estar en una inestabilidad terrible. A la falta de contundencia de los argumentos del presidente y a esa falta de transparencia desde un inicio. Le puedes criticar su falta de dominio de escena. Eso no es causal de vacancia. Porque si por sospechas vamos a actuar, oye, hay congresistas de Fuerza Popular que cuando ocurrió lo de Chincheros y Vizcarra era ministro de Transporte, le pidieron que renuncie a la vicepresidencia. Sí, claro. ¿No? Y ahora que sea presidente va a decir, oye, sospechamos que usted estuvo metido en algo turbio en Chinchero. Por mera sospecha, así como vaquea al anterior, ahora lo vaca usted. Fíjate la que vamos a terminar. Vizcarra? ¿Ah? ¿Por qué calla Vizcarra? ¿Por qué caía? ¿Por qué cayó? ¿Por qué calla? ¿Por qué no habla? Bueno, pregúntale a él, yo no soy... Pero ¿por qué cree usted que guarda silencio en un momento crítico donde se supone el equipo de gobierno está como usted aquí defendiendo la legitimidad de... Pregúntele a Martín. Yo sé que tiene una posición ahora un poco complicada porque además es embajador de Perú en Canadá, ¿no? Y esa es su función principal ahora. Pero es embajador porque el presidente así lo ha decidido. Así es, correcto. Pero también es vicepresidente. Así es. Pero está ahora en funciones y gana un dinero como embajador. Se ha pronunciado con claridad y es más, lo han dicho. Lo interesante de las declaraciones de Mercedes Arauz, bueno, ella ha dicho, es un hombre leal, pero hay otros que, por ejemplo, Patricia Donaire, que ahora está en la bancada de Peruanos por el Cambio, dice, yo quiero creer que Vizcarra es leal. Ayer el congresista en Cuarto Poder, el congresista Gilbert Violeta decía, es el momento de que Vizcarra hable.
Cuando Augusto Zondag le pregunta, ¿usted lo ha llamado? Dice, tengo 3 días llamándolo y no me contesta. Eso es imposible de creer, que el vicepresidente no haya alzado el teléfono, no haya respondido a las llamadas del presidente, de la presidenta del Consejo de Ministros, de los congresistas de la bancada. Está claro que no quiere hablar. Por eso pregúntenselo a Vizcarra. Yo he coincidido con él en una actividad aquí en Lima, en Ancón, y él estaba con una actitud muy leal al presidente. No tengo razones para creer lo contrario, pero es algo que él tendrá que responder y él buscará el momento en que pronunciarse. Lo que yo digo es que al margen de pronunciamientos o no, esto que le están haciendo al presidente Kuczynski se lo pueden hacer después a Vizcarra y no me cabe duda que así va a ser. Entonces si aceptamos este procedimiento y que incapacidad moral permanente se puede hacer sobre cualquier sospecha que te ha caído, porque en el caso del presidente Kuczynski, no sé si has leído la vacancia, se basa en reportes periodísticos. ¿Que tú sabes que un reporte periodístico? Bueno, hay contratos, hay reportes del BCP también. Son indicios. Cuando uno ve la línea de tiempo no hay nada probado. Entonces, al no haber nada probado, tienes el beneficio de la duda. Y si por acusaciones y por sospechas vamos a vacar presidentes, pues el futuro del Perú va a ser terrible, va a ser uno de pura inestabilidad política. Bueno, le vuelvo a insistir, para cerrar ese tema, yo creo que aquí hay interpretaciones, ¿no? Porque para mucha gente el presidente ha ocultado información y no está tanto. Por ejemplo, Sebastián Piñera, de acuerdo a una columna ayer que escribía Federico Salazar en el diario El Comercio, Sebastián Piñera vende las acciones de una empresa que tenía en Chile. El presidente, sin embargo, mantiene la propiedad de Westfield al asumir un ministerio como el de Economía. Entonces la pregunta es, ¿por qué demonios no dejó de ser el propietario de Westfield? Bueno, que se investigue, pero que no se ha demostrado que haya habido un delito ahí. Entonces tú por sospechas o por informes periodísticos no puedes vacar a un presidente de la República. Pero es que la vacancia no habla de delito, la vacancia no es por comisión de delito, la vacancia es por incapacidad moral. Permanente, repito, o sea, es una situación psicológica, no es un delito. En la Constitución es clarísima, no dice cuando el presidente comete un delito va a tener que ser vacado, no lo dice. Dice solamente incapacidad moral permanente, es decir, si tu problema psicológico es permanente, recién ahí te pueden vacar. Mentir al país, ocultar información, ser desprolijo con el manejo de sus asuntos privados en la posición en la que se encuentra, de la Constitución ¿es ser moral o inmoral? ¿En alguna parte de la Constitución menciona como causal eso que tú mencionas? Le hago la pregunta a usted. Pues te contesto, ¿Le parece moral te contesto o inmoral? por parte tuyo. Me parece que eso no está en la Constitución como causal de vacancia. Correcto. Por lo tanto, se la Constitución tiene que ser respetada y que la Fiscalía investigue y si el presidente es encontrado culpable, al día siguiente que deje el cargo va preso. Pero no puede ser acusado durante su mandato. Eso es lo que dice la Constitución. Y no es por protegerlo, es para que haya estabilidad política en el país. Por eso es que los constituyentes redactaron así la Constitución. Ahora el Congreso quiere interpretarlo de una manera, así como han interpretado que el presidente ya no puede cerrar el Congreso cuando le censuran dos gabinetes. Esta ley Müller. Nosotros hemos sido críticos aquí y todos los constitucionalistas coinciden en que ahí sí hay claramente un desequilibrio de poderes. La consecuencia va a ser un desequilibrio de poderes. Va a haber una dictadura del Parlamento. Así es, pero esa norma va a presentarse, ya se está hablando de una demanda ante el Tribunal Constitucional porque el Ejecutivo no tiene voz ni voto al tratarse justamente de un reglamento del Parlamento. Hay una fotografía que salió publicada recientemente donde se ve al vicepresidente Vizcarra en compañía de la ministra Cooper. Es un evento minero realizado en Canadá y ahí está el vicepresidente con la ministra, esa es la fotografía. Esto ocurrió el 7 de marzo y ahí ustedes pueden ver, están los dos conversando, ¿no? Me parece que ofreció también una entrevista a una página web, a un portal web del periodista Oscar Díaz, a quien también vemos en esta fotografía, pero no se refirió a la situación política del país. ¿Se le ha tratado bien a Vizcarra? ¿No fue enviarlo a la congeladora, destacarlo como No, además, hasta donde yo sé, el presidente Kuczynski no quería que se vaya de embajador a Canadá, pero él insistió. Él consideraba de que se le había hecho muchas acusaciones por lo de Chinchero y que era adecuado una especie de retiro de escena hasta que todo se aclare.
¿Cómo se empezó a aclarar? La Fiscalía ahora ha avisado, ha dado a conocer que se archiva la denuncia. Ese cargo lo tiene ¿Eso qué significa? Porque el cargo regresaría a Vizcarra pronto. El cargo de embajador que tiene ahora lo tiene a solicitud de él mismo. O sea, y eso, él pidió. Sí. Él pidió ese cargo. Sí. O sea, es decir, el gobierno no le dijo desaparece porque no es conveniente tu presencia aquí. Además, el presidente no quería que se vaya. El presidente habló en un momento de un rol activo para sus vicepresidentes. Así es. Él lo dijo durante la campaña sí. Y decía que eran 2 seguros de vida. Si el presidente fuese vacado, al margen de los cuestionamientos que podemos hacer sobre la vacancia, ¿no debería Vizcarra asumir la presidencia? Mira, no me voy a poner en esa situación que yo creo que no se va a producir. Y no voy a especular en esos escenarios. Pero es una posibilidad que está ahí. También hay la posibilidad que se nos caiga el set encima, pero me parece que no es conveniente hablar de situaciones. No sería irresponsable por parte del equipo de gobierno no considerar lo que puede suceder. Yo no voy a opinar en escenarios que no creo que ocurran, porque si eso llegara a ocurrir, sería terrible para la estabilidad política del país hacia el futuro. Así que prefiero no ponerme en ese escenario. Pero por muy terrible que sea, sería. Pero yo no me pongo en ese escenario. ¿Usted cree que no hay los votos? Yo creo que no, espero y creo que no se vaya a dar. Porque leí declaraciones suyas que decían, sinceramente, no creo que se llegue a los 87 votos. Eso espero. ¿Hay más kenyistas en conversaciones con el Ejecutivo? No lo sé, no entro yo a ese juego de ver quién es quién. Yo sinceramente espero que se respete los principios constitucionales que nos gobiernan y que no se cometa esta barbaridad. Correcto, vamos a hacer una primera pausa, pero vamos a continuar aquí conversando con el ministro de Vivienda. Y si ustedes quieren hacerla, escríbanos al Twitter del programa también, a la cuenta de Twitter del programa, a ver si podemos trasladarla hoy. Tenemos la hora entera para hablar con el ministro de Vivienda, Carlos Brus. Regresamos. Muy bien, continuamos conversando con el ministro de Vivienda, Carlos Brus. Él está con nosotros esta noche. Hemos hablado ya de varios temas. Se considera que la posibilidad de que el presidente sea vacado es un escenario que por lo menos él no quiere adelantar, no quiere opinar sobre ese escenario. Para él esto no se va a producir, no hay un plan B en su cabeza hasta el momento. Deberíamos conversar de vivienda, de agua. Vamos a hablar porque le voy a preguntar enseguida. Pero antes escuchemos al presidente Kuczynski en una declaración, un discurso bastante airado también, que provocó una serie de especulaciones sobre justamente su relación con el vicepresidente Vizcarra. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá y me dirá, Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. Mi conciencia está limpia. Y yo no dejaré que traidores, yo no digo quién, que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido, que me dejen trabajar. Déjenlo trabajar. Ahí estaba el ministro de Vivienda. ¿Le preguntó a quién se refería cuando habló de traidores? No se lo pregunté. Ande, sí le preguntó. No. Pero sí fue fortísimo el comentario. Sí, pero no se lo Yo le hubiera preguntado. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque no sé. Tenía una oportunidad dorada de descubrir quiénes eran los traidores de Pedro Pablo Kuczynski. Yo me imagino que aquellos que están traicionando la Constitución podrían ser ellos. ¿Traidores? Claro, porque traicionan la Constitución sobre la cual juramentaron. Yo no llego a esa conclusión. Eso se lo tiene que preguntar al propio presidente. La semana pasada estuvo por aquí el congresista Héctor Becerril, hablábamos antes de esta partición en Fuerza Popular. Primero quería preguntarle, ¿pensó en algún momento que esto podría ocurrir con el fujimorismo duro que mantenía más de 30% como bolsón electoral? La verdad que no. No, porque el fujimorismo se mostraba como una fuerza política muy cohesionada, que era uno de sus grandes atributos, y pensé en un momento que, como en toda organización política, habrán alas, ¿no? Vertientes que conviven bajo un mismo techo, que es lo ideal en una organización política. No todos tienen que pensar 100% iguales, puedes tener cierto margen para que haya gente que piense un poquito distinto, pero siempre bajo la misma sombrilla. Y realmente estoy entre los que me equivoqué, yo jamás pensé que se iban a partir, y eso es su condena, porque ya nunca van a hacer gobierno con un fujimorismo partido. Si unidos
han perdido por poco en las últimas 2 elecciones, separados ya no llegan. Y estás hablando de Kenji, que es el congresista más votado de su bancada, es decir, es un líder, es el hijo del líder histórico. ¿Usted cree que tiene posibilidades Kenji Fujimori de tentar Yo una creo que tiene presidencia? posibilidades de sacar una buena cantidad de votos, no sé si llega presidente o no, pero con esa cantidad de votos que él saque, se lo está quitando ¿Y a cualidades para ser un buen candidato presidencial le ve? Mira, ¿Futuro político le ve? Yo creo que él ha tenido la inteligencia de hacer todo lo que Fuerza Popular debió hacer el primer día. Dar una cara de un partido más liberal, defensor de derechos humanos, respetuoso de las libertades individuales, es decir, todo aquello en lo que Alberto Fujimori cometió errores, ¿no? Y entonces ese es el nuevo Utilizar Fujimorismo. también la mayoría política o la negociación política para sacar a Alberto Fujimori de la cárcel, ¿estaría dentro de sus Mira, habilidades? en la medida que esté dentro del marco constitucional, todo es válido. La democracia es así, ¿no? Para eso hay ese juego político, hay ese margen de maniobra en la medida que sea constitucional. Volviendo al congresista Becerril, y usted se imaginará, porque los adjetivos han ido de uno y otro lado también, Kenji le ha dicho llorona a su hermana, indirectamente, a través de una canción, Keiko Fujimori le ha dicho a Kenji que él está del lado de PPK, trabajando para PPK, y que esa es una decisión personal. El congresista Becerril habló de una infidencia, si cabe, entre los congresistas de Fuerza Popular que antes de la votación por la primera vacancia le habían confesado que el gobierno había ofrecido 30 millones de soles para obras públicas en las regiones. Luego uno ve a los kenguistas viajando con el presidente, inaugurando cosas, digamos, apareciendo en una foto que les va a dar rédito político, porque es innegable que si yo aparezco en la inauguración de una obra, para esa región soy yo el que está acelerando el proceso o soy parte de la consecución del objetivo. ¿No? ¿Está bien esto? Mira, ¿O no debería separarse puedo, ejecutivo y dejar que los congresistas hagan lo suyo y evitar esto, sobre todo en el contexto en el que estamos? Yo puedo decir claramente que el presidente en ningún momento ha dado instrucciones para que los ministros redireccionemos presupuesto para tal o cual obra que va a beneficiar a tal o cual fulano. Eso no ha habido. Ahora, ¿Ha habido pedidos de favor? Es decir, algún congresista del interior ha llamado a algún ministerio a decir, por favor, aceleren esto o lo otro. Todos los días recibo 3 o 4 congresistas pidiéndome obras para sus pueblos. Y los congresistas que me están escuchando saben que los recibo a todos y de todas las tiendas políticas. ¿Inclusive Fuerza Popular? Claro. ¿También? Sí. ¿Y no me va a decir quién? No. Pero lo recibo porque es natural y democrático que un congresista pida obras para su región. Y yo lo entiendo, yo soy congresista 12 años y lo sé perfectamente. Entonces eso no tiene nada de malo. Otro reclamo que se le hace al gobierno, es no exhibir hasta el momento logros claros. ¿Cuál diría usted son los logros claros del gobierno del presidente Kuczynski cuando vamos a llegar al segundo año de mandato? Mira, hablemos de 3 grandes logros del presidente. Yo creo que hay un punto de inflexión en la economía, que recibimos una economía en una muy mala situación, el país estaba casi recesado. Notamos estos primeros meses del año, por ejemplo, que la inversión pública está creciendo mucho más que lo que fue el año pasado, eso significa que va a haber más crecimiento económico, inversiones importantes como Michiquillay que se concretan, hay confianza en el país. En lo que es mi sector, en enero se ha roto la cantidad, el récord de créditos hipotecarios entregados, que no se equiparan. Esos son los 3 logros más grandes hasta el 2015, tú me has pedido 3, si quieres continúo. No, le digo que me diga los 3 que usted cree marcan el derrotero que está siguiendo el gobierno. El primero creo que es el hecho de que se nota ya una recuperación económica. Pese a que los pronósticos cada vez son más ajustados, ya que estamos creciendo, según le digo los economistas, tipo Roberto Abusada, por debajo incluso de los países emergentes y por debajo del promedio mundial. Pero estamos creciendo más de lo que crecimos el año pasado, que fue como lo dejó Humala la economía del país. O sea, el año pasado teníamos el fenómeno del Niño. También, claro. Por ejemplo, fue una mala situación el comienzo económica del escándalo de la el fenómeno del Niño que afectó efectivamente. Por eso nos estamos recuperando de eso y la economía está empezando a responder. En segundo lugar, se están haciendo obras de infraestructura muy importantes. Nunca en la historia del Perú se invierten 4.000 millones al año en obras de agua y desagüe, que es lo que me toca a mí manejar. Solamente hace unos días se ha aprobado obras de agua para Carapongo, Chorrillos,
Manchay, Jicamarca, solamente para mencionar Lima. Son obras que estuvieron detenidas en expedientes hace años y que los hemos logrado destrabar y que va a significar darle agua a casi 1 millón de limeños que no la tienen. Se supone que vamos a llegar al 100% de cobertura de agua hacia el 2021 y ya estamos subiendo, hoy estamos a 94.5 y seguimos avanzando. Si el gobierno tiene tanto éxito, ¿por qué la aprobación del presidente disminuye? Porque la gente desaprueba este tole-tole político, ¿no? Y por eso desaprueba al presidente del Congreso, desaprueba a Keiko Fujimori, desaprueba a todos. Es decir, aquí no es solo el presidente, toda la clase política está desaprobada. Y si eso no lo entienden algunos, entonces no saben la diferencia pues que los entre lo que es de estos logros suicidio. del gobierno todavía no se dejan sentir por la población también. Probablemente eso también sea cierto, pero en general la razón de la insatisfacción es este barullo político que nadie aprueba, ¿no? Le mencionaba Roberto Abusada, pero otros economistas también hablan no solamente de la poca capacidad para crecer que tiene la economía peruana cuando tiene precios de minerales altísimos. Es decir, no podemos culpar hoy a la coyuntura internacional. La coyuntura internacional es favorable. Pero, por ejemplo, en un momento como este, ofrecer aumento del sueldo mínimo, anunciar que Chinchero será obra pública, porque finalmente no se pudo solucionar la asociación público-privada. El bono, hablando ya de su sector, concretamente este subsidio para adquirir vivienda de parejas jóvenes, ¿no son medidas demagógicas? No, y voy a empezar por lo que me toca. Es una medida que, además tengo que reconocer, no es un copyright original del Perú. Ocurre en muchos países, en Chile, por ejemplo. En Chile ni siquiera es para jóvenes, es para toda la población. ¿Cuál es la filosofía atrás de esto? El Estado tiene que ayudar a sus ciudadanos para brindarles una solución habitacional. Esta, que es parte fundamental de una vida con cierta dignidad. Estas soluciones habitacionales pueden ser que adquieras una vivienda y te conviertas en propietario, o otras alternativas para quienes no pueden ser propietarios todavía. Por ejemplo, ¿quiénes? Los jóvenes. Los jóvenes que han salido del instituto o han salido de la universidad, si recién han salido, no tienen para poner una cuota inicial y comprar un departamento de vivienda a techo propio. Entonces ahí el Estado le dice, ok, por 5 años te ofrezco que alquiles un departamento, no más de 50 o de 40 metros cuadrados, no más de 1.200 soles, y yo como Estado te voy a dar un bono por el 30% de eso durante esos 5 años. Durante esos 5 años tú tienes la oportunidad entonces de tener un alquiler subsidiado que es válido para una pareja, es decir, el beneficio se le da para 2 personas, que puede ser parejas jóvenes o puede ser 2 amigos, un chico con su chica, 2 chicos, lo que fuera. Ahí no, en el Ministerio de Vivienda no discriminamos a nadie. Y durante esos 5 años puedes tú ahorrar y al 5.º año yo suspendo el subsidio y tú ya debes tener plata para comprar tu cuota inicial para tu departamento. Por ahí escuchó crítica, ¿y qué pasa si no ahorran? Exacto. Bueno, ¿y qué pasa? Por el hecho de que hay gente que usa la educación pública, disfruta la educación pública, pero se convierten en maleantes, porque ocurre eso, entonces suspendo la gratuidad de la educación pública. No, lo que da el Estado es darte una oportunidad. Si tú la tomas, perfecto. Si no la tomas, no te puedo obligar. Pero el Estado te dio por 5 años una oportunidad que tengas un hábitat digno y las capacidades para que puedas ahorrar. ¿Y por qué el segmento joven? ¿Por qué esos jóvenes? Cuando se sienten discriminados, se sienten que la sociedad no les ha dado las oportunidades, ¿sabes lo que pasa? Se desvían hacia caminos que no deben. Pero cuando ese joven ve que, oye, caramba, el Estado ha respondido, me ha ayudado para tener una vida decorosa, tienes más oportunidad de hacer de ese muchacho un hombre de bien. Así que, por más que haya críticas, yo voy a continuar con eso para el joven. ¿Cuándo va a hacerse efectivo el programa? Esperamos que hacia junio, porque tiene que sacarle una ley el Congreso, hacia junio puede estar operativo y de esa manera darle una solución habitacional a aquellas personas que no pueden comprar una vivienda. En 2011, usted hablaba de la poca sensibilidad social de quien hoy es el presidente de la República. Usted cuestionaba las dotes de Pedro Pablo Kuczynski justamente por su falta de sensibilidad social y garantizaba un periodo de convulsión social en caso de que llegara a la presidencia.
¿Ha cambiado su forma de pensar? Esas palabras fueron dichas en el fragor de la campaña presidencial. ¿Y vale todo en la campaña? En las cuales efectivamente tú tratas de desacreditar a tu contendor. Yo en ese momento... Pero entonces mintió en ese momento. No estaba en la agrupación de Pedro Pablo Kuczynski y fueron frases que se dijeron en ese contexto. Pero usted había trabajado con Kuczynski durante el gobierno de Toledo. Él había sido ministro de Economía cuando yo era ministro de Vivienda. Así es, tenía, digamos, algún conocimiento sobre su sensibilidad o no sensibilidad social. Mira, no voy a opinar de palabras dichas en 2011 en el calor de una campaña presidencial, por favor. ¿Pero mintió entonces? No, son campañas que se dicen en el fragor de una campaña y tú tratas, porque así es, de desacreditar a tu adversario, ¿no? A costa de lo que sea. No, yo creo que son cosas que uno hace en campañas electorales. Vamos a la pausa y continuamos con el ministro de Vivienda. Muy bien, continuamos ya con la última parte a la entrevista con el ministro de Vivienda. Carlos Brus está con nosotros. Qué suerte la mía, que es la última parte. ¿Ah? Pero ¿cómo se dice cuando se mueve la bola y se lleva, va eludiendo? Exacto. Ahora, la Comisión Lavallato tiene pensado interrogar al presidente y el presidente se la pone cada vez más difícil. Ahora no van a grabar, no pueden llevar celulares, no pueden grabar como usualmente. Usted es parte del Congreso, ha sido parte del Congreso, sabe que una comisión fiscalizadora necesita tener un registro. ¿Ququé pasa? ¿Por qué ponérsela tan complicada? No, está previsto que esta reunión sea grabada. Grabada. Es más, se va a poner un equipo de grabación y la grabación a disposición de la presidenta de la comisión. Lo que nunca se acepta es ingresar a Palacio con celulares o equipos electrónicos porque a veces son mal usados y prenden el celular y una reunión, que en este caso es reservada, termina siendo pública. Hubo inclusive el intento de un congresista, tú te acordarás que fue suspendido, que empezó a transmitir directo una sesión reservada, ¿no? Entonces, en Palacio tú ingresas por la puerta de Desamparados y te piden que dejes tu celular. La fecha es inamovible, es el 16. Así es. Y en eso estamos de acuerdo. Este viernes el presidente atiende a la comisión. Así es, correcto. Correcto. A ver, vamos con otro tema. Toledo. ¿Por qué demora tanto la extradición de Toledo? También, por ejemplo, despierta sospecha. Toledo sabe todo sobre Kuczynski. Por eso la Cancillería no acelera finalmente el trámite de extradición. Puede ser que gente poco informada crea eso, pero tú sabes bien como periodista que este gobierno no tiene ningún control absoluto sobre el Poder Judicial o la Fiscalía. Eso no es así. Ellos tienen independencia. No conozco las razones de fondo o jurídicas de por qué se está demorando tanto. Tengo entendido que ya están en la parte final, o creo que ya mandaron el pedido de extradición. ¿Exhortaría a la Fiscalía que acelere esto? Pues, con toda seguridad. Yo creo que en el caso de Toledo hay cosas que tiene que explicar, ¿no? ¿Y cómo ve el trabajo de la Fiscalía respecto a Barata, Odebrecht, Lavallato y los financiamientos de campaña? Mira, a todos nos ha agarrado de sorpresa este tema de Lavallato, inclusive a la Fiscalía. Obviamente cuando uno mira hacia atrás hay cosas que pudiste haber hecho mejor y sin duda la Fiscalía estoy seguro que así lo reconoce, pero también hay que reconocer que fue un caso bien sui generis que nunca antes hemos tenido y que ha involucrado a muchas personas en muchas situaciones. ¿Que nunca antes o que nunca conocimos? Porque hay quienes dicen que claro, que este financiamiento de las campañas no declarado, esto ha sido una práctica recurrente. Lo que sucede es que esta vez, bueno, Odebrecht se vio envuelto en este problema y hubo que empezar a hablar, no quedó de otra. Es probable, ¿no? Porque si Odebrecht nunca no habría incurrido en estos actos de corrupción, era irrelevante si había dado plata a campañas o no. Entonces ahora viene la duda que si a cambio de la financiación le diste una obra, no se la diste. Entonces todo esto complica el ambiente. Lo que yo sí creo es que tenemos que tener la capacidad de una vez de sancionar a que hay que sancionar y voltear la página. Porque son ya demasiados elementos que los vemos a diario, que, mira, siendo yo ministro de Estado, me vas a perdonar tú que eres periodista, a veces en la noche, para dormir bien, no veo los noticieros. Sí los veo a partir de las 6 de la mañana, pero por mi propia tranquilidad y salud mental, prefiero descansar bien porque realmente nos hemos atracado en unos temas donde no hemos sido capaces de castigar a quienes debemos castigar y de seguir avanzando en los temas que la gente quiere, que son condiciones, mejorar las condiciones de vida. El financiamiento de una campaña, a ver, por parte de Odebrecht, ¿merece una prisión preventiva como la que está viviendo la pareja Humala Heredia? Mira,
Yo sería un pésimo juez, ¿ya? Porque a mí hasta que no demuestres a alguien un delito yo no lo meto preso, porque creo que la libertad del ser humano es lo más sagrado que hay. Y si es que le vas a dar prisión, así sea temporal a alguien, tiene que haber una fuerte prueba de que la persona es culpable, porque si sale inocente, ¿quién le repone lo? ¿Y lo que se ha exhibido hasta el momento respecto a ese caso le parece insuficiente? Yo a Humala le hubiera dado arresto domiciliario, porque yo no veo que haya una prueba contundente. Hay muchos indicios, sí, ¿no? Pero le daría arresto domiciliario para que no se escape. ¿Y al resto? ¿A cuál es el resto? Al resto, todos los que has indicado Barata de haber recibido dinero por No, parte de es que tengo entendido que en algunos ha habido hasta cuentas a nombre de ellos, eso es una prueba, ¿no? En ese caso sí, tienes que darles prisión preventiva. El caso Toledo, por ejemplo. Ahí también hay buena cantidad de pruebas, ¿no? ¿Ha vuelto a hablar después de haber renunciado a Perú Posible con el expresidente? No, te aclaro, yo no renuncié, él me expulsó. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Vale. ¿No? Sí, él me expulsó y yo realmente me resentí mucho porque yo lo defendí por 5 años y son testigos todos los congresistas que estuvieron en el Congreso en aquel momento, solitariamente, ¿no? Y me expulsó de su partido y no, en efecto, no volví a hablar con él después de eso. Tenemos una pregunta del público a través de Twitter. ¿La pongo o no la pongo? Usted me dice. Ponla. La pongo. Vamos con la pregunta del público. A ver si lo acercan, por favor. A ver, dice, en Tumbes aún hay pobladores que toman agua directamente del río. ¿Cuándo el agua será potable en todo Tumbes? Y esto tiene que ver con la reconstrucción con cambios, que de alguna manera le toca también. No, el problema de agua con Tumbes es más que la reconstrucción con cambios. Ahí ha habido una concesión a una empresa privada que no ha funcionado como debió funcionar. Y nosotros estamos tratando de solucionar ese problema de raíz. Ahorita no puedo hacerte anuncios, pero estamos conversando para ver de qué manera hacemos de Tumbes cambiar el régimen que tienen ellos de administración de su sistema de saneamiento para que finalmente el Ministerio de Vivienda pueda hacer las inversiones que los tumbesinos se merecen. ¿Situación inesperada? Magic Retouch. 3 segundos para raíces perfectas. 3, 2, 1. ¡Listo! Nuevo Magic Retouch de L'Oréal París. Buen trabajo. Gracias. Southern Perú presenta Tía María al día. Bienvenidos. Tía María transportará los minerales sin producir polvo que afecta a los residentes del Valle de Tambo. Después de cada voladura, la roca resquebrajada será cargada en volquetes empleando palas eléctricas. Este material será transportado por vías que serán humedecidas permanentemente con agua de mar sin sal para evitar el polvo. Ya en la chancadora, la roca es triturada y reducida a un diámetro de 23 centímetros, desde donde es llevada por una faja transportadora de aproximadamente 6 kilómetros hacia los depósitos lixiviables. Tía María es minería responsable. Ya volvemos. Caserío de Huacraruco, distrito de San Juan. Aquí trabaja la familia Bazán León, pequeños ganaderos cajamarquinos. Julia y su familia llevan en sus porongos la leche de sus 9 vacas, el gran capital de su vida. Yo vendo mi leche a Gloria hace 10 años porque sale mi paguito completo y puntual me dan. Pero ya en Gloria lo tengo seguro y a mi pago. Me voy, cobro mis quincenas y me vengo completo. Pequeños ganaderos como ellos se verán directamente perjudicados por la ley contra la leche evaporada, porque su leche que es concentrada para poder ser transportada a nuestra planta, ya no podrá llamarse leche. No mate nuestra leche, piense en los pequeños ganaderos. Última pregunta, por favor. Yo sé que el noticiero me va a matar, pero ¿está el presidente solo? Se fue Nieto, se fue Basombrío, se fue Máximo San Román. ¿Quiénes son los asesores del presidente ahora? Bueno, Meche Arauz está con él, está trabajando estrechamente, tiene un grupo de asesores, Nicolás Rodríguez, que es el secretario ¿No está solo el presidente? general, no, tiene su equipo, pero por supuesto son momentos difíciles para él, son momentos difíciles para el país. Ojalá que los peruanos tengamos la mesura suficiente para superar esto y pensar hacia el futuro lo que es mejor para nuestro país. Correcto, ministro, le agradezco la paciencia, gracias por haber estado con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Y con ustedes, muy buenas noches, regresamos mañana a las 9.